J. El día de hoy tenemos un gran invitado, colega, conocido de ya muchos años, el doctor Alejandro Saldívar Riverón, hablando un poquito de la trayectoria académica del doctor. Él es investigador titular C de tiempo completo por el Instituto de Biología de la UNAM. Su línea de investigación está enfocada principalmente en la sistemática, enfocada en la entomología. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, también es investigador nivel PRIDE D. Respecto a su trayectoria académica, él obtuvo la licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Iztacala de la UNAM. Su maestría la hizo en la Facultad de Ciencias de la misma institución de la UNAM, del 97 al 2000. El doctorado lo hizo en el extranjero, en el Colegio Imperial de Londres, en Reino Unido. Tiene una estancia postdoctoral en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, España, otra estancia postdoctoral en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos que resaltan en cuestiones de entomología y sistemática filogenética en revistas arbitradas, 142 artículos, otros artículos publicados en revistas con arbitraje, 9 publicaciones, números de libros y capítulos de libros, 3 capítulos, números de artículos de divulgación, 4 artículos, número de ponencias en congresos nacionales e internacionales, 45 trabajos. Ha dirigido varias tesis de distintos niveles, licenciatura, maestría, doctorado, 13 de licenciatura, 10 de maestría, 5 de doctorado y varias tesis en proceso de terminar. Ha sido tutor o colega de 12 estancias postdoctorales, 12 investigadores, ha participado en varios comités tutorales de posgrado, tanto de maestría de doctorado, sinodal en varios exámenes profesionales y también en varios exámenes de candidatura, y también ha impartido o ha dado docencia como profesor de asignatura en 31 cursos de licenciatura y 14 cursos de posgrado. Con esto te doy la más cordial bienvenida, Alex, y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Gracias, Alex. Gracias, tocayo. Es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, en esta charla les voy a hablar un poco acerca de un proyecto que terminó a mediados del año pasado, terminó la parte ya de oficial y ahora pues estamos trabajando en la publicación de los artículos. Y bueno, como el título aquí lo ven, engloba todo el trabajo que realizamos y lo denominamos factores determinantes de la diversidad y recambio de las comunidades de insectos en bosques tropicales caducifolios protegidos de México. Bueno, antes de empezar a hablar en sí de este proyecto y de los resultados que tenemos hasta el momento, me gustaría hacer rápidamente hablar un poquito de lo que ya habló Alejandro, de mi trabajo. Yo actualmente, bueno, ya tengo más de 15 años trabajando en el Instituto de Biología de la UNAM, en la Colección Nacional de Insectos. Mi línea de investigación se centra principalmente, pero no de manera exclusiva, en el estudio de las avispas parasitoides de la familia Braconidae, aunque también, bueno, realizo otro tipo de trabajos con otros grupos de insectos, entre ellos formícidae, hormigas, ortópteros y otros grupos, ¿no? Algunos trabajos con escarabajos y bueno. Mi línea de investigación se enfoca en sistemática, taxonomía y en el empleo de herramientas filogenéticas para resolver varias preguntas de tipo evolutivo, ¿sí? También he llevado a cabo, desde que entré al Instituto de Biología, diversos estudios faunísticos. Bueno, también me gusta mucho la taxonomía. Yo soy de formación taxónomo, me gusta mucho la taxonomía alfa, descripción de nuevos taxones, principalmente de avispas parasitoides de la familia Braconidae. Y bueno, con respecto a uno de estos líneas de investigación que hago, que son los estudios faunísticos, desde que entré al Instituto de Biología, ya en el 2009, cuando entro al Instituto de Biología, pues mi interés en taxonomía, en trabajar con este grupo de parasitoides megadiverso, como son los bracónidos, que tienen más de 20,000 especies descritas, pero 3, 4, 5 veces, nadie sabe cuántas especies más por describir. Pues me concentré en trabajar en bosques tropicales y bueno, aprovechando las instalaciones de la
de la estación de biología en Chamela, en Cuixmala, pues empezamos a trabajar en el campo, ¿no? Y en particular en las selvas bajas caducifolias o bosques tropicales caducifolios, los cuales se encuentran entre los biomas con mayor biodiversidad en el mundo, pero también entre los más amenazados. En el neotrópico, pues tienen han sufrido una pérdida muy, muy grande de extensión este tipo de bosques. Los bosques tropicales caducifolios o selva baja caducifolia, que como su nombre lo dice, tienen una estacionalidad muy marcada, con una época de secas muy, muy, muy marcada y otra época lluviosa en donde vemos aquí en estas fotos, en donde vemos la parte de arriba, cuando llueve, todo es verde, parece una selva, pues, con estos tipos de evergreen forest, siempre verde, ¿no? Pero en la época de secas, pues es extremadamente seca y pues vemos pocos elementos de vegetación con hojas, ¿no? Otra característica de este tipo de bosques es los altos niveles de endemismo. Por mucho tiempo se pensó que pues, eran bosques que no tenían una alta diversidad y bueno, cada vez estamos viendo que para muchos grupos de vegetales, animales, pues tienen una gran diversidad con altos niveles de endemismo. Y como les decía, cuando comencé a trabajar en el Instituto de Biología, aprovechando las instalaciones de la Estación de Biología de Chamela, pues empezamos a trabajar, a realizar estudios faunísticos con mis grupos de estudio, principalmente, como les mencioné, las avispas parasitoides de la familia Braconidae, grupo megadiverso, como lo menciono, la mayor parte son parasitoides de otros grupos de insectos, principalmente. Parasitoides, esto es que la hembra oviposita principalmente en larvas de otros insectos, a los cuales generalmente, bueno, invariablemente matan, ¿no? A diferencia de los parásitos que no necesariamente matan a su hospedero. Y bueno, estos grupos megadiversos, pues tienen, de invertebrados tienen una gran problemática. Son estos grupos dark taxa en donde hace falta mucho, mucho trabajo taxonómico. Son organismos muy pequeñitos en donde hay pocas características morfológicas y hacen su delimitación, identificación, descripción muy complicada. Entonces, a partir de ese año 2009 y aprovechando varios proyectos que tuvimos la oportunidad de que nos financiaran a través de la Conavio, de CONACYT. Empezamos a hacer estos estudios faunísticos con esta familia en la reserva, utilizando no solamente la taxonomía tradicional, la morfología externa, sino también ayudándonos de una herramienta que en esa época pues empezaba a ser muy pujante, que era esta técnica de barcode, DNA barcoding, que, bueno, para quienes no sepan, en animales es utilizar un pequeño fragmento de un gen mitocondrial, el gen citocromic 1. Este fragmento ha resultado ser muy útil para la delimitación de especies. Esto es, las diferencias, la variación que tiene entre especies, aún especies cercanamente relacionadas, es normalmente más grande que la variación que tiene dentro de las especies, ¿no? O sea, la variación interespecífica es más grande que la interespecífica y nos ayuda a delimitar de una manera sencilla, rápida, gran parte de la diversidad. Obviamente tiene desventajas que no me voy a poner a hablar ahora, pero de manera pues muy rápida, muy práctica, podemos discriminar gran parte de la diversidad. Es una herramienta que se usa, por lo tanto, para la delimitación de especies, pero no solamente para eso, nos puede ayudar para asociar sexos y semaforontes, ¿no? Diferentes organismos en sus diferentes etapas de vida, que luego es muy diferente, por ejemplo, larvas y adultos, nos puede ayudar a asociar. Y bueno, hablando de estos dark taxa, de estos grupos de invertebrados megadiversos, muy pequeñitos, con una morfología muy conservada, pues estudios faunísticos utilizando esta herramienta nos ayudaron pues de manera muy, muy buena a poder realizar estudios faunísticos que sin esta herramienta nos hubieran llevado mucho, mucho más tiempo poder realizar.
Y derivado de estos trabajos de barcoding tradicional, llamémosle así, todavía con esta tecnología Sanger, eh, y apoyándonos mucho en este consorcio de Volt, pudimos realizar varios estudios bueno, derivaron en varios artículos en donde vimos la extraordinaria diversidad de las diferentes subfamilias de Braconidae. Em, Gran parte de esta diversidad no descrita. Por ejemplo, yo trabajo principalmente con la subfamilia Dorictine de bracónidos y pues podría decirles que más del 95% pues, de estas especies que pudimos discriminar se encontraron por describir. Simplemente de esta subfamilia en la reserva encontramos más de 300 especies en más de 3 4 años de muestreo intensivo. No solamente nos limitamos a trabajar con avispas bracónidas, sino también gracias a los talleres de la carrera de biología de la UNAM, otros alumnos interesados en otros grupos de estudio, como coleópteros, realizaron también estudios faunísticos utilizando esta herramienta de barcoding. Y bueno, la diversidad que encontramos en estos grupos, aún en grupos que relativamente pues ya estaban pues más o menos conocidos, como Cerambicide, como Lateride, fue bastante grande, ¿no? Entonces, pues esta herramienta de DNA combinada con muestreos sistemáticos, con la ayuda de la morfología, de la taxonomía tradicional, pues desveló esta caja negra de muchos grupos de insectos en este tipo de bosque. Y bueno, pues ahora el siguiente paso que hace unos años, hace unos 5 años empezamos a tener fue ¿cuál será? Bueno, si en estos grupos, en estas familias encontramos esta megadiversidad, ¿qué pasa? ¿Cuál será la riqueza de especies de insectos en general para estas zonas, ¿no? Estaremos apenas viendo la punta del iceberg. Y bueno, esta pregunta nos la hicimos también porque empezamos a notar, nosotros tenemos ya más de 14 años visitando casi cada año, varias veces al año, está principalmente la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala, la estación de biología, y nos encontramos que varios factores, tanto globales como el incremento de la temperatura, cada vez una menor precipitación y muy azaroso, o sea, ya no tan esperada en los meses que esperábamos, no encontramos precipitación, la presencia de huracanes que pues devastaron principalmente en Chamela varias zonas hace unos años y también de factores locales como la intensa agricultura y pastoreo en zonas aledañas y presiones turísticas, desarrollos turísticos que ha tenido la zona en la última década, pues nos hicieron pensar que era necesario contar con estimaciones más certeras, más objetivas de la riqueza, ya no de ciertas familias, sino de insectos en general. Y bueno, ante esta problemática, pues necesitamos también herramientas que nos permitieran de una manera más rápida ante la acelerada pérdida de estos bosques, que nos permitieran conocer o tener una aproximación un poco más cercana de cuál es la diversidad que existe de insectos en esta zona. Y bueno, fue así como gracias a un apoyo que tuvimos por parte de CONACYT, a pesar de la pandemia, empezamos a trabajar con este proyecto que era, era ver, evaluar y monitorear la diversidad de insectos en bosques tropicales caducifolios en México bajo los efectos de alteraciones locales, como pues ya mencioné, son perturbaciones humanas principalmente, agricultura, ganadería, actividades turísticas y efectos globales como podría ser el cambio climático medido a través de variaciones en la temperatura en lo largo del año y de los años. Utilizando en este caso, a diferencia de años pasados, una herramienta que en años recientes pues ha estado cobrando más importancia, que es la técnica de metabarcoding. Para aquellos que no sepan, esta técnica, hablaré rápidamente de ella. La técnica de metabarcoding, a diferencia del barcoding tradicional en donde secuenciamos un organismo a la vez, antes era con el método Sanger, ahora ya hay otras
técnicas que permiten utilizar a gran escala muchos organismos como Nanopore, como PacBio, pero bueno, a diferencia de esto que es individualmente se obtiene la secuencia de un organismo, la técnica de metabarcoding utiliza masas de organismos capturados, organismos capturados en masa de manera sistemática. Todos estos organismos se obtiene, se extrae ADN de todos ellos de manera simultánea. Se extrae ADN y se amplifica un pequeño fragmento, en este caso otra vez un fragmento en animales, se sigue usando este fragmento del citocromo XASA1 de este fragmento de ADN mitocondrial, y luego ya obteniendo estas amplificaciones de PCR, lo que se hace, ya se utilizan estas plataformas de nueva generación, principalmente Illumina, en donde se colocan adaptadores a todo este producto amplificado y se pasa por las plataformas. Y lo que obtenemos son millones y millones de secuencias de todos los productos que se amplificaron de este fragmento de COI para todo este masa de organismos, ¿sí? Entonces, ventajas tenemos de manera mucho más rápida, pues esta información de barcoding. Grandes desventajas es que perdemos a los organismos y no podemos asociar directamente al organismo al perderlo y las mismas características de la plataforma y de la técnica, no podemos asociar el barcode con el organismo, ¿sí? Pero para estudios de diversidad, pues es muy, muy atractiva esta técnica, ¿no? Entonces decidimos emplearla para este proyecto en donde nosotros, como les mencionaba, buscábamos evaluar y monitorear la diversidad de insectos presentes en dos regiones de bosque tropical caducifolio. Ahora les voy a hablar cuáles. Empleando una técnica de muestreo pues, sistemático. En este caso, pues utilizamos las trampas Malays eh, y esta técnica de metabarcoding, ¿sí? Para, como les digo, monitorear estas comunidades de insectos en diferentes regiones del bosque tropical caducifolio a lo largo del tiempo. Porque nuestra idea era evaluar la influencia de la estacionalidad, o sea, cómo estas comunidades de insectos van variando a lo largo del tiempo y de las estaciones. También queríamos evaluar y monitorear si la estructura de estas comunidades de insectos en regiones tanto conservadas como regiones que tuvieran algún tipo de impacto, algún tipo de perturbación humano, ¿sí? Para ver estos factores locales. Y también ver las características ambientales, si tienen una influencia en estas comunidades, como lo es temperatura, precipitación y algunas características físicas del hábitat que les voy a hablar más adelante. Y bueno, esto lo hicimos en dos regiones protegidas de bosque tropical caducifolio en México y sus áreas perturbadas colindantes. ¿Qué regiones muestreamos? Obviamente, pues aprovechamos la estación de biología de Chamela, la cual se encuentra dentro de una de yo diría que es la reserva de la biosfera de Chamela-Cuxmala, que yo diría que es la reserva en México que tiene la mayor área de bosque tropical caducifolio conservado. Eh, También seleccionamos otra área con bosque tropical caducifolio en México, que es el Parque Nacional Huatulco. Estas dos regiones se encuentran dentro de la misma subprovincia morfotectónica. Es una subprovincia que forma parte de la provincia de la Sierra Madre del Sur. Sin embargo, están separadas por más de 1000 kilómetros y a pesar que son selvas caducifolias, se ha visto por literatura que tienen varios elementos de vegetación diferentes, pero forman parte de la misma subprovincia y el mismo tipo de bioma, ¿sí? Lo que hicimos fue colocar trampas en las dos regiones, pusimos 20 trampas en Chamela, 14 trampas en Huatulco. La diferencia tuvo que ver principalmente por las limitaciones en los permisos, ¿no? En las regiones conservadas, pero pusimos en total 34 trampas. En Chamela pusimos 10 trampas en zonas conservadas, pristinas de bosque, y 10 trampas en zonas con diferentes grados de perturbación. En este caso, en Chamela, pusimos trampas en estas zonas perturbadas, en zonas con diferentes niveles de sucesión vegetal, zonas en donde se había dejado de pastorear
hace más de 15 años y zonas donde se había dejado pastorear hace ya casi 30 años. Y las zonas conservadas, ¿no? Que nunca se había, que nunca se ha perturbado. Y en Chamel, en Huatulco, perdón, pusimos 5 trampas en el Parque Nacional Huatulco y 9 trampas en zonas aledañas al parque, en zonas manchones de bosque que estaban rodeados por actividades agrícolas locales, ¿sí? Como agricultura local, no a gran escala, en donde no tienen, bueno, un impacto muy grande, pero bueno, son manchones de bosque que están aislados de la zona núcleo, de la zona conservada, ¿sí? Eh, les voy a presentar ahora los resultados únicamente del año 2021, que es un trabajo que ya estamos, pues ya enviamos a publicar y estamos esperando, ¿no? A que sea publicado. Este trabajo en el año 2021 es el resultado de un muestreo que se realizó de 6 a 7 meses, 6 meses en Chamela, 7 en Huatulco. Estos 7 meses cubrieron parte de la temporada de secas y gran parte de la temporada de lluvias. Esto es más o menos desde mayo hasta noviembre del año 2021. Con esto buscábamos, como les mencioné, pues investigar las diferencias estacionales, ¿no? Entre secas y lluvias en las dos zonas. También medimos en cada una de estas trampas, primero, bueno, tomamos datos ambientales de temperatura, la temperatura media mensual, la precipitación media mensual de las dos regiones, y también medimos varias variables que tienen que ver con características físicas del hábitat. Aquí las menciono, no voy a entrar en detalles, pues entre ellas diversidad de árboles, cobertura del dosel, cantidad total de troncos muertos, etcétera, ¿sí? Todo esto para ver también si estas diferencias en las características físicas del hábitat también tienen una influencia en la estructura de las comunidades de insectos. Y bueno, los resultados que obtuvimos pues fueron muy interesantes, una cantidad de datos impresionantes con la información metagenética. Con este primer año, 6, 7 meses de muestreo, eh, nosotros tomábamos cada mes, que para cada trampa lo tomamos como una unidad de muestreo, ¿sí? Para las dos regiones. En total, de las dos regiones, de los 6, 7 meses de muestreo diferentes, tuvimos un total de 218 muestras. Para cada una de estas 218 muestras tuvimos aproximadamente un total de 300,000 reads, 300,000 lecturas por muestra, ¿sí? Esto nos aseguró poder pues, muestrear la mayor cantidad de secuencias posibles, ¿sí? En este caso, el fragmento que obtuvimos, que seleccionamos, nosotros seleccionamos los primers a través de la literatura que fueron los más efectivos en poder amplificar la mayor cantidad de grupos taxonómicos de insectos y otros artrópodos, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta la literatura, seleccionamos este fragmento de 418 pares de bases, el cual, pues, fue bastante exitoso. Pudimos amplificar y secuenciar este fragmento para un gran número de órdenes de insectos. Todos los órdenes, yo diría, se secuenciaron bastante bien y otros artrópodos, ¿sí? Aunque en este caso solamente reportamos insectos. Utilizando un umbral de especies de 3% de similitud, nosotros al total de motus que obtuvimos, ahora les voy a hablar de los números, eh, estas motus las discriminamos por un umbral de 3%. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros definíamos una motu que fuera diferente de otra si las secuencias entre ellas tenían una distancia de 3 o más por ciento, ¿sí? Esto es un valor pues bastante conservador. En la mayoría de los insectos el umbral es más o menos de 2% cuando se utilizan en estudios taxonómicos. Sin embargo, pues para tener una aproximación conservadora nosotros y por la bibliografía se utilizó un umbral de 3%. Luego, con estas motus que obtuvimos, con estas unidades taxonómicas operativas moleculares, nosotros las cruzamos con las bases de datos de Ball y con la base de datos de NCBI para poderles dar una asignación taxonómica, ¿sí?
Esta asignación taxonómica también utilizamos una aproximación conservadora. Si al cruzar nuestras motus, cabe señalar que todas las secuencias de cada motu se tomó nada más una secuencia representativa de cada motu, se pasó por esta asignación taxonómica a Ball y NCBI. Si daba un hit, al dar un hit a esta secuencia con una secuencia en estas bases de datos, si tenía una similitud de 85% o más, ya se le asignaba por lo menos a nivel de familia. Si tenía si daba un hit y tenía una similitud de 95% o más, se le daba por lo menos una asignación a género. Y si daba hit y una similitud a una secuencia con 97% o más, se le asignaba a nivel de especie, ¿sí? Así fue como nosotros dimos nuestras asignaciones taxonómicas a los diferentes niveles taxonómicos. Y también, además de las asignaciones taxonómicas, hicimos una asignación a grupos funcionales, a todas aquellas motus, las cuales fueron la mayoría, casi 90% de las motus se pudieron asignar, por lo menos a nivel de familia. Eh, y para la asignación de grupos funcionales, nosotros tomamos con base en las familias, en la asignación taxonómica familias, dimos la asignación a grupos funcionales. Y tuvimos cuatro clasificaciones de grupos funcionales: herbívoros, detritívoros, parasitoides y polinizadores. Esto lo hicimos a nivel de familia, tomando en cuenta la motu, a qué familia pertenecía, y con base en literatura, nosotros asignábamos a estos grupos funcionales, en la que, bueno, en muchos casos, muchas familias, los grupos funcionales están muy conservados, en otros no, y en esos casos, pues los descartábamos. Bueno, los resultados obtenidos. Con las motus obtenidas, hicimos primero estimaciones de riquezas de especies, curvas de rarefacción, estimadores de biodiversidad, y vimos que el muestreo pues fue bastante decente, bastante bueno, como lo vemos aquí en las curvas de rarefacción. Para todo el muestreo en total y por mes, pues se llegó a unos niveles bastante buenos. Los estimadores de biodiversidad también llegaron a un 75% más o menos de la diversidad observada con la esperada, ¿sí? Entonces esto nos dio, pues nos dio pie a que a inferir que tuvimos un buen muestreo. Cuando hicimos estos mismos estimadores, cuando evaluamos estos mismos estimadores de diversidad, separando a los grupos taxonómicos, separando primero a las 5 familias, perdón, los 5 órdenes de insectos más ricos en especies, que fueron Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera y Hemiptera, y también agrupando al resto de los órdenes en su conjunto, también obtuvimos valores de estimación de riqueza de especies bastante buenos. Entonces, bueno, proseguimos con nuestro análisis. Cuando hicimos las asignaciones taxonómicas con todas las motos, tuvimos resultados bastante interesantes. Primero, se obtuvo un total de 7,000 motus para las dos regiones de estudio. 7,000 hipótesis de especies, ¿sí? Eh, de las cuales únicamente el 18,5% se compartieron entre los dos sitios. Esto fue muy interesante porque, a pesar de que es el mismo bioma, es el mismo tipo, es el mismo, estas dos bosques pertenecen a la misma subprovincia morfotectónica, pues se comparten relativamente pocas especies, ¿sí? Entre los grupos más ricos en especies que se obtuvieron en ambos sitios fue, en primer lugar, Coleóptera, en segundo Díptera, en tercero Lepidóptera y en cuarto Hymenoptera. Esto fue pues un poquito sorpresivo, porque en estudios anteriores en otros biomas, en general, normalmente Hymenoptera se obtiene entre los primeros, y entre el primer lugar siempre compartí con Díptera. Aquí obtuvimos otros grupos, como fue Coleóptera en primer lugar. Y esto, bueno, tiene que ver, no lo voy a mencionar ahora mucho, pero también tiene que ver con las características de la misma técnica en sí y el tipo de trampa, ¿sí? Los coleópteros generalmente son más grandes, un poco más abundantes que muchos de los himenópteros que se pueden obtener, que en su mayor parte, la mayor parte de la diversidad de himenóptera está representado por microhimenópteros,
por especies raras. Y bueno, esto pues tiene cierta congruencia si tomamos en cuenta esto con los resultados obtenidos. Y bueno, aún así, el encontrar tan pocas especies compartidas entre ambos sitios, pues nos habla un poquito de la historia geológica y paleoclimática tan compleja que ha habido en México y en particular con el Pacífico, en la costa del Pacífico mexicano, ¿no? En donde, bueno, las fluctuaciones en temperatura, en nivel del mar, a través de los diferentes periodos geológicos, ha tenido un impacto en la variabilidad en muchos grupos y también insectos. Aunque no nos vamos a meter aquí en esto, esto es como esto es muy interesante porque da pie a otro tipo de estudios más de tipo evolutivo, ¿no? Pero también, bueno, hay que tomar en cuenta que también hay diferentes elementos y estructura vegetal que también estos pueden haber hecho que estas faunas sean tan diferentes. Ya entrando en detalle con las preguntas que nos hicimos de las diferencias y los factores que pudieron haber dado lugar a estas diferencias en las estructuras de comunidades, bueno, primero hicimos análisis de modelos de GLIMs para ver la influencia del clima, esto es de la precipitación, de la temperatura y de los diferentes niveles de perturbación en la riqueza de especies. Y lo que vimos fue que la riqueza de especies, utilizando estos estadísticos, estaba positivamente correlacionadas con temperatura y lluvia, ¿sí? Para todos los insectos y para cada uno de los diferentes órdenes que obtuvimos, ¿sí? Que muestreamos. Eh, También con respecto a chamela, pudimos observar que obtuvimos una mayor riqueza de especies de insectos en sitios, esto fue sorpresivo, en sitios moderadamente perturbados, más que en las zonas conservadas, tanto para todos los insectos como para lepidópteros, hemípteros y también para depredadores y herbívoros. Y esto, bueno, este resultado pues encaja muy bien en esta hipótesis de perturbación intermedia, en donde dice que zonas con una mediana perturbación pues como que tienen la riqueza de especies de ambos mundos, de zonas conservadas y de zonas perturbadas. Esto es especies invasoras, especies que llegan en zonas perturbadas, tanto de esas como especies endémicas de zonas conservadas, ¿no? Por otra parte, en Huatulco, en donde no pudimos tener este gradiente de sucesión vegetal, tuvimos que la mayor riqueza de especies la encontramos en sitios conservados y también una mayor riqueza de especies en sitios conservados para polinizadores y parasitoides. Eh, bueno, en cuanto a la composición de comunidades, la estructura de estas comunidades, utilizamos análisis de NMDS, de escalamiento multidimensional no métrico, y luego vimos si habían diferencias significativas con la técnica del estadístico de ANOSIM. Aquí vemos del lado izquierdo que esta gráfica, estas nubes, en donde vemos la estructura de las comunidades de Chamela y Huatulco es muy diferente, pero no solamente entre las regiones, sino también entre las zonas conservadas y perturbadas. No sé si se ve el cursor aquí cuando lo estoy moviendo, pero aquí en los rombitos vemos son las comunidades de insectos en la zona de Chamela. Las comunidades de insectos en Chamela, las zonas conservadas son mucho más estructuradas, mucho más semejantes entre ellas que en las zonas perturbadas. Aquí vemos que en las zonas perturbadas, además de que son diferentes con respecto a las zonas conservadas, también entre ellas hay menor estructura. Y bueno, en Huatulco también obtuvimos una diferencia entre las zonas conservadas y perturbadas, aunque esta diferencia fue menor. Y cuando vimos esta estructura de las comunidades con respecto a los diferentes meses del año, lo que vimos fue que no solamente habían diferencias en la estructura de las comunidades con respecto a secas y lluvias, sino esta estructura de las comunidades fue diferente también mensualmente. Y esto fue más evidente en la región de Chamela, en donde también las variaciones en temperatura y precipitación fueron más marcadas. Después hicimos un modelo llamado de Four Corners para ver la abundancia de los diferentes grupos taxonómicos y funcionales
que nos pudieran pues también dar pistas acerca de este recambio de especies en las zonas perturbadas y conservadas. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente: para grupos taxonómicos, donde vimos una marcada diferencia en cuanto a la abundancia de grupos, de los diferentes grupos taxonómicos, fue en Huatulco. En las zonas perturbadas vimos una disminución de grupos taxonómicos, de los diferentes grupos taxonómicos, de los diferentes órdenes de insectos con respecto a las zonas conservadas, mientras que en Chamela las zonas con mayor, con distintos grados de perturbación, principalmente los grupos taxonómicos que se perdían, fue Coleóptera. Y con respecto a grupos funcionales, también lo mismo. Vimos que en Huatulco fue donde, en las zonas perturbadas, donde perdíamos grupos funcionales, principalmente polinizadores y parasitoides, los cuales, ojo aquí, están representados principalmente por himenópteros, ¿sí? Después hicimos un análisis de diversidad Z. El análisis de diversidad Z, aquí presento una gráfica para aquellos que no lo conocen. A diferencia de, bueno, tenemos la diversidad alfa, que es la riqueza de especies en una zona, diversidad beta, cuando comparamos dos regiones, dos zonas de muestreo, y el índice de diversidad Z lo que hace es comparar simultáneamente dos o más regiones o muestras, ¿sí? Simultáneamente. Y bueno, este índice de diversidad Z que hicimos, lo hicimos primero para todos los sitios, para cada región, para Chamela y para Huatulco. Y aquí lo que vemos en la gráfica, en el Z-order, significa los diferentes sitios de muestreo, ¿sí? Para Chamela tenemos 20, para Huatulco tenemos 14, ¿sí? Y lo que vemos, este índice, el de Z-decline, nos menciona que entre más muestras, entre más sitios de muestreo voy añadiendo, el número de especies compartidas va bajando pues dramáticamente. Bueno, esto ocurre tanto para Chamela como para Huatulco, pasando de aproximadamente cuatro zonas de muestreo compartidas, ya casi no hay pasando de cuatro zonas de muestreo, ya casi no hay especies compartidas, ¿sí? Esto nos indicaría el índice de Z-decline. Y por otro lado, el índice de Z-radio, que es nos habla de que estas pocas especies compartidas son prevalentes, ¿no? A pesar de que hay pocas especies compartidas, estas en Chamela se encuentran en todos los sitios de muestreo. A diferencia de Huatulco, en donde vemos que que todos los órdenes sí también es prevalente las pocas especies que se comparten, excepto para Hymenoptera, ¿sí? En donde pasando 10 zonas de muestreo, ya casi no hay, cae abruptamente, y esto nos indica que no hay especies compartidas de tanto de himenópteros como de polinizadores y parasitoides, que bueno, a su vez también están representados por himenópteros principalmente. También cuando hicimos este mismo análisis de diversidad Z para zonas conservadas, separamos zonas conservadas y zonas perturbadas, a pesar de que teníamos pocas zonas muestreadas para cuando dividimos, también pudimos observar más o menos el mismo patrón, el mismo comportamiento. No, aquí presento nada más este índice de Z-decline, en donde vemos que las pocas especies que son prevalentes en todos los sitios, pues se encuentran presentes en todos los sitios en Chamela, en zonas conservadas, en zonas perturbadas, en contraste con las zonas, con la zona de Huatulco, la región de Huatulco, en donde después de 6 sitios, tanto los himenópteros como los polinizadores y parasitoides, pues ya desaparecen casi por completo las especies compartidas en todos los sitios, pasando 6 o más. Por último, realizamos, con base en estos resultados de índice de diversidad Z, los comparamos con las diferentes variables ambientales utilizando esta técnica de Z Multisite Generalized Dissimilarity Modeling,
para ver la contribución de las diferentes variables ambientales que registramos, qué contribución tenían estas variables con el recambio de especies que estábamos viendo con estos análisis de diversidad Z que hicimos. Y bueno, aquí lo vemos, pongo aquí algunas de las variables, las más importantes, que son cobertura del dosel, materia, troncos muertos, distancia entre sitios, densidad de microhábitats, varias variables. Y lo que vimos que cuando estábamos comparando, cuando teníamos índices de diversidad Z bajos, este Z order bajo, el orden Z bajo, que es donde más especies raras hay, porque es cuando estamos comparando pocos sitios, solamente entre 2 o 3 sitios, las variables que tuvieron más importancia para el recambio de especies fue la distancia entre sitios. ¿Qué nos dice esto? Que hay un gran número de especies raras que se encuentran en todos los sitios muestreados. Esto es especies, y estas especies raras, esto nos arroja el índice de diversidad Z, nos indica que hay muchas especies en toda la reserva y que se encuentran pues repartidas en diferentes sitios. Si nosotros muestreamos en cada sitio, vamos a encontrar generalmente especies diferentes. Y bueno, cuando tenemos este comportamiento cuando vemos este índice de diversidad Z bajo, eh, las variables que son más importantes para el recambio de especie, pues es la distancia, como ya mencioné, y la diversidad de árboles. Y cuando tenemos un orden Z más alto, otras variables variables ambientales, bueno, en este caso, otras características físicas del hábitat, como son la cobertura del dosel y la materia vegetal muerta, juega un papel más importante para el recambio de especies. Y bueno, pues son bastantes datos, bastantes resultados que obtuvimos, pero de manera general podemos hablar que existe un recambio de especies en las comunidades de especies muy complejos en estas dos regiones de bosque tropical caducifolio. Son recambios de especies que son multifactoriales, que están dados tanto por fluctuaciones estacionales, no solamente secas y lluvias, sino a nivel ya mensual, y también por diferentes niveles de perturbación. Eh, hay hay un recambio importante de especies, a pesar de que la riqueza de especies es comparable entre zonas perturbadas y conservadas, sí hay una comunidad diferente. eh, y esto es muy importante. Luego será muy importante ver ya con mucho más detalle qué especies estamos perdiendo en las zonas perturbadas, ¿no? Que este recambio, que estaría muy bien hacer un zoom y verlo con otro tipo de técnicas, qué especies son las que estamos perdiendo y ganando en estas zonas perturbadas. Y bueno, también la distancia entre sitios, lo cual nos lleva, la distancia entre sitios, las características físicas del hábitat, también están correlacionadas con el recambio de especies. Y esto nos habla de la gran heterogeneidad del hábitat en estas zonas de bosque tropical caducifolio, las cuales influyen en gran medida también en las comunidades de insectos que estamos viendo a escala local. Y bueno, todo este trabajo que hicimos, pues también representa una línea base, pues para seguir monitoreando y evaluar la diversidad de especies de insectos en estas dos regiones. Será muy interesante seguir haciendo estos estudios, claro, a menor escala, con 1, 2 trampas, pero para ir viendo cómo va habiendo este recambio de especies, ya no solamente estacionalmente, sino a lo largo del tiempo, con variaciones de temperatura, de precipitación, variaciones ambientales que nos puedan hablar de un recambio de especies también dado por cambio climático. Y por último, esta gran riqueza de especies que estamos viendo, este recambio también que estamos viendo a nivel regional, nos habla de la gran importancia que debemos tener en la conservación de estas reservas. Muchas veces pensamos que las áreas que se protegen, nada más se protegemos por tipo de bioma, pues aún dentro de un mismo tipo de bioma pueden tener características muy diferentes y albergar comunidades muy diferentes de animales, ¿no? En este caso de insectos. Y bueno, también es importante preservar en alguna medida las áreas perturbadas, colindantes,
que pueden servir también como de que tenemos, ¿no? En la zona. Y bueno, ¿qué sigue después? Lo que sigue después es para el muestreo que tenemos bueno, el muestreo de primero y segundo año, tenemos ya datos metagenéticos, estamos analizando ya los datos del segundo año para ver también estas fluctuaciones de temperatura, ya ver más los efectos globales, los efectos de cambio climático. Y para el tercer año no es lo que estamos haciendo, estamos separando varios grupos taxonómicos para utilizar herramientas, bueno, de secuenciación masiva, eh, pero ya sin destruir a los organismos. Estamos teniendo una colaboración con el Museo de Historia Natural en Londres, en donde se separaron todos los coleópteros presentes en las dos regiones de estudio y lo que vamos a hacer es obtener el barcode de todos estos organismos utilizando técnicas de alto rendimiento con secuenciación nanopore. Lo mismo estamos haciendo con bracónidos y cnumónidos, con un colega del Museo de Historia Natural en Alemania, para poder obtener estos estimadores de diversidad, pero ya preservando los ejemplares, pudiéndolos asociar los códigos de barras, utilizando también la tecnología de nanopore, con los organismos. Y bueno, también será muy interesante comparar esta diversidad que estamos obteniendo sin destruir a los ejemplares, con la diversidad que hemos obtenido en los 2 años previos con la técnica de metabarcoding. Y bueno, ya es todo. Pues hay mucho más que hablar con esto, pero pues, si están interesados, con gusto, pues pueden escribirme. El correo, el cual lo pueden encontrar en la página del Instituto de Biología. Por último, quiero agradecer a mis alumnos, a los postdocs, a mis colegas de trabajo, Ed del Val, Antonio Hernández López, también de la UNAM, por todo el trabajo en estos años. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Saldívar por esta excelente charla, este seminario. Tenemos tiempo para preguntas, Alex. Entonces, si alguien presente aquí en el auditorio quiere formular Sí, claro. alguna pregunta, adelante, por favor, o los que estén conectados en línea, también pueden escribirnos sus preguntas o prender su micrófono, por favor. ¿Alguien que quiera? Adelante. Por favor, te puedes acercar porque si luego no se escucha hasta allá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta es un poquito más técnica Buenos sobre días. cuando realizaron su captura de insectos, ¿en qué método usaron para preservarlos y si observaron alguna degradación del material genético en este caso? Sí, 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 muy importante esa pregunta. Como te decía, utilizamos trampas Malais, que es bueno, una técnica de recolecta pasiva en donde que nos permite de manera sistemática poder colectar a través del tiempo sin estar presentes. Lo que hicimos fue cambiar en el frasco de cada trampa cada 15 días. Lo cubríamos con papel aluminio para tratar de evitar evaporación, pero muy interesante, vimos que a pesar del calor intenso que puede haber, no se evaporaba el etanol en los frascos. Lo que sí debíamos tener mucho cuidado es en época de lluvias, cuando había mucho mayor abundancia de insectos. Sí hubo un par de meses en donde tuvimos que cambiar los botes cada mes, perdón, cada semana. Y inmediatamente, cada 15 días o cada semana en este caso, que que se cambiaba los organismos, bueno, se cambiaba el frasco y las muestras se mantenían en refrigeración lo antes posible. Tuvimos un éxito bastante bueno, no tuvimos problemas con ninguna trampa en cuanto que no tuviéramos resultados. También una cosa que ayuda en esto es que el fragmento que se amplifica es un fragmento pues más pequeño todavía que el barcoding que el fragmento que se usa en el barcoding tradicional, que es de 651 pares de bases. En este caso es un poquito menor, 414, entonces eso también ayudó
a que a pesar de que pudiera estar un poquito degradado, fragmentado el ADN, pues tuvimos resultados muy buenos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Adelante, si alguien más, tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales, por favor. Si alguien está interesado en preguntarle al doctor, adelante. Adelante. Una pregunta del doctor Murugan. Hola, muchas gracias por el seminario, muy interesante. Tengo algunas preguntas sobre las técnicas, ¿no? Utilizadas, ¿no? El metabarcoding con microbiana ya sabemos, ¿no? La muestra es, podemos trabajar con un tubo de Pandora. Por los insectos, utilizaron individuos completos. ¿Cómo se hicieron la extracción ADN? Sí, lo que hicimos fue, sí, por obvias razones de tiempo, y no lo mencioné, pero ojalá, bueno, en cuanto salga en el trabajo, pues estará ya más detallado. Con las trampas maladas lo que hicimos fue toda esta sopa de insectos. Se separaron, para cada muestra se separó todo aquel insecto que era mayor del tamaño de una apis mellifera. Esto es 2 a 3 centímetros aproximadamente, 2 centímetros yo diría. Eh, lo que se hizo fue, con forceps se le retiraron 3 patas de un lado y el resto del organismo se retiró para montarse e ingresarse a la colección. Esto se hizo para que no hubiera un sesgo en tamaño, o bueno, o tratar iba a haber un sesgo en tamaño y en abundancia, pero tratar de minimizarlo lo más posible, ¿no? Entonces, todos los ejemplares del tamaño de una apis mellifera o mayores, se le retiró nada más 3 patas o en algunos casos un trozo de abdomen si teníamos varios ejemplares, ¿no? Y se reintegraron a la muestra y el resto el ejemplar se preservó y en este caso se pudo depositar en la colección. Ok, entonces, ¿utilizaron un tubo de Pandora o un mayor, un tubo más grande para No, extraer no, el no, no. ADN? ¿Sí? No, no, lo que se hace es, bueno, nosotros ya rápidamente hablo un poco de la técnica. También hay un artículo, si quieren, se los puedo mandar por correo, en donde nosotros nos basamos en este artículo. Lo que se hace es, tú tienes tu sopa de insectos, ¿no? Tienes un bote de aproximadamente medio litro, 1 litro, pues con la mitad lleno de insectos. Se separan el alcohol con una bandeja, con mucho cuidado para no contaminar se tiene que limpiar, se tiene que utilizar implementos y esterilizar cada muestra que se utiliza. Se retiran estos insectos grandes, el resto se deja secar toda la noche, ya que está seco, lo que se hace, utilizamos un triturador especial, se tritura toda la muestra y luego del polvo se toma una pequeña muestra y se colocó en un tubo de Eppendorf, eran 25 miligramos, si no me equivoco, de muestra, se puso en tubos Eppendorf y se mandó a una compañía a secuenciar. Lo que hacen en la compañía es, se toma una pequeña muestra de estos 25 miligramos de cada muestra y se hace una extracción, se hace la PCR y luego se hace adaptadores vía la plataforma. Entonces, estamos hablando de que se toma una pequeña cantidad de muestra pulverizada a partir de todos estos organismos. Ok, ok, muy interesante, sí, para saber. El fragmento utilizaron para saber, ¿no? Las especies es 418, ¿pertenece a la región de citocromo oxidasa a otra Sí, región? pertenece a un fragmento del locus del barcoding. Claro, y Oh, esto es muy importante porque esto nos ayuda a poder cruzar nuestras secuencias con las bases de datos de Bolt o de NCBI. ok. En la otra pregunta, sí, me mencionaban, ¿no? Encuentran especies raras, ¿no? ¿En cuál zona entran mayor número de especies raras? ¿Es zona conservada, zona perturbada? Sí, sí, especies raras, mencionamos especies raras a especies o motus
secuencias, bueno, ya que son nuestras notas, las especies, que solamente encontrábamos en un sitio, ¿no? En un sitio, en una temporada. Sí, estas son las especies raras, ¿no? Especies que solamente se obtuvo en un solo evento, llamémosle. Generalmente, lo que vimos, aunque no, lo que vimos es que tanto en zonas perturbadas como en zonas conservadas tuvimos estos casos de especies únicas, aunque me parece que en zonas conservadas fue donde tuvimos una mayor cantidad de especies raras, pero tanto en zonas conservadas como perturbadas hubieron estas especies que solamente se encontraron en un solo evento, en un solo sitio. Ok, muchas gracias. Esto nos habla de la gran cantidad de especies de insectos que hay en la región, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Entonces, las zonas perturbadas tienen mayor oportunidad para la evolución de especies, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Probablemente ahí van a encontrar especies raras, ¿no? Mayor abundancia que especies, ¿no? La zona conservada, ¿no? Pero ahorita dice, ¿no? Otra cosa, ¿no? Muchas gracias. En ambas tuvimos especies en un solo, en un solo evento, en una sola trampa. Perfecto, muchas gracias al doctor Esto Muro. lo pudimos, esto se puede inferir, perdón, esto se puede inferir en las gráficas del índice de diversidad Z, donde cuando separamos también los ejemplares, perdón, las regiones en zonas conservadas y perturbadas, seguíamos teniendo este declive en la curva, ¿no? Pasando 4 trampas muestreadas, comparadas simultáneamente, cae abruptamente esta línea, ¿no? Perfecto, el doctor Saldívar, gracias al doctor Murugan por la pregunta. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas adicionales. ¿Algo que quieras agregar, Alex, para terminar? Nada, pues entonces, agradecerte, Alex, la invitación, el honor, y pues si tienen alguna duda, pues está mi correo, o si quieren contactarme para darles mayor información, está mi correo que pueden obtener ahí que pueden ver en la página del Instituto de Biología. Perfecto, Alex. Pues te agradezco de nueva cuenta. Les pasamos el contacto del Gracias. doctor Saldívar por si alguien quiere contactarlo para alguna colaboración o duda respecto a esta interesantísima investigación. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les agradezco.